Nunca pensé que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaría en un instante. Mi nombre es Camila. Tengo la piel bronceada por el sol y el cabello oscuro que me cae en suaves ondas sobre los hombros. Vivo en una de esas mansiones en la lujosa zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, donde el lujo y la ostentación parecen ser la norma. Pero, a pesar de las apariencias, mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado que cambiaría todo lo que creía saber sobre la confianza y el amor. Era un día común, o al menos eso creía. Matías, mi esposo, había salido temprano para una reunión de negocios, o eso di yo. Lo que no sabía era que esa misma mañana había tomado una decisión que arruinaría no solo nuestra relación, sino también mi vida entera. Cuando regresé a casa, un aire tenso flotaba en el ambiente, como si la casa misma supiera que algo estaba por estallar. En el fondo de mi corazón, había un presentimiento que no podía ignorar. La luz del atardecer entraba por las enormes ventanas, proyectando sombras alargadas en el suelo de mármol, y cada paso que daba resonaba en la soledad de una casa que, de repente, se sentía extraña. Al entrar a la sala vi a Jimena, la mejor amiga de Matías, sentada en el sofá, con una expresión que no lograba descifrar. Ella era una mujer de apariencia impecable, siempre vestida con las últimas tendencias, y su sonrisa era una fachada que a menudo ocultaba un sinfín de secretos. Camila, necesitamos hablar, me dijo, su voz temblando ligeramente. En ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar. La forma en que se movía, la tensión en su mandíbula, todo indicaba que las noticias que traía no eran buenas. Las palabras salieron de su boca, como un torrente. Matías había estado involucrado en un esquema de fraude fiscal, utilizando nuestras cuentas bancarias para operaciones offshore y evasión de impuestos. Cada palabra que pronunciaba parecía un golpe en mi pecho. No podía entender cómo había podido traicionarme de esa manera. La imagen de mi esposo, la persona en quien confié ciegamente, se desvanecía rápidamente, dejando solo un vacío doloroso. Recordé nuestra boda, la promesa de amor eterno, y cómo su risa llenaba la casa de alegría. Todo eso se desvanecía, como si nunca hubiera existido. En un instante, sentí que mi mundo se desmoronaba. Las propiedades que habíamos adquirido juntos, los coches de lujo que llenaban nuestro garage, y los sueños que habíamos construido sobre una base sólida de amor y confianza, se convirtieron en cenizas. La ira y el dolor se entremezclaban en mi pecho, y el deseo de hacer justicia comenzó a florecer en mi interior. No puedo permitir que esto quede así, pensé, mientras los recuerdos de nuestra vida juntos danzaban en mi mente, como sombras que se desvanecían. La idea de un futuro sin él me aterraba, pero la rabia que sentía era aún más intensa. Fue entonces cuando decidí actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Matías y su cómplice Fernando pensaban que podían salirse con la suya. Contacté a un abogado especializado en fraudes corporativos y juntos comenzamos a planear una demanda judicial que pondría fin a sus engaños. La idea de congelar todas sus cuentas me llenaba de una satisfacción oscura. Quería que sientan el mismo dolor que yo estaba sintiendo. No había manera de que se escaparan de esto. Era como si una chispa de determinación se hubiera encendido dentro de mí, iluminando un camino que nunca había imaginado recorrer. Al día siguiente, decidí que tenía que enfrentar a Matías. Cuando llegó a casa, lo encontré en la sala, con una mirada que no podía ocultar su nerviosismo. Camila, por favor, escucha. Comenzó, pero no le di la oportunidad de terminar. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar nuestra vida juntos por un par de diamantes y un poco de dinero fácil? Mis palabras salieron como un grito desgarrador, y en ese momento me sentí más fuerte que nunca. Era como si cada lágrima que había contenido se convirtiera en una armadura, protegiéndome del dolor que se avecinaba. Matías intentó justificarse, hablando de inversiones y oportunidades que nunca existieron. Me habló de cómo todo era parte de un plan que supuestamente beneficiaría a nuestra familia. Pero yo ya no podía escuchar. Mi mente estaba ocupada pensando en el siguiente paso, en congelar sus cuentas, detener el flujo de dinero que había estado malgastando sin mi consentimiento. En mi corazón, sabía que era lo correcto. La idea de recuperar el control de mi vida, de no ser más una víctima en su juego, me daba fuerzas. Mis acciones tendrían un precio. La lucha legal sería ardua, y enfrentaría mucho más que solo la traición de mi esposo. Tendría que lidiar con la humillación pública, la posibilidad de que nuestros amigos y familiares se enteraran de la verdad detrás de nuestra vida de ensueño. Pero, en ese momento, no me importaba. La justicia era lo que necesitaba, y estaba dispuesta a luchar por ello, sin importar las consecuencias. La idea de ser vista como una mujer traicionada me llenaba de rabia, pero también de determinación. No permitiría que mi historia terminara aquí.
en un mar de lágrimas y decepción. Así, comenzó mi camino hacia la recuperación, un camino que me llevó a descubrir no solo la verdad sobre Matías, sino también sobre mí misma, la mujer fuerte e independiente, que siempre había estado escondida detrás de la fachada de esposa perfecta, estaba lista para salir a la luz. A partir de ese día, supe que no me dejaría vencer. Mi mundo podría haber comenzado a desmoronarse, pero de las cenizas, estaba decidida a construir uno nuevo, uno donde la traición no tendría cabida. Las noches de insomnio se convirtieron en mis aliadas, y cada vez que me sentía débil, recordaba la traición que había sufrido. Esa imagen se volvió un faro, guiándome a través de la oscuridad. A medida que avanzaba en mi batalla legal, también comencé a encontrar un nuevo sentido de comunidad. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres que habían sido víctimas de situaciones similares. Allí, encontré sororidad en las historias de otras, y cada encuentro me dejaba un poco más empoderada. Aprendí a valorar mi voz, a poner en palabras lo que antes había guardado para mí, mientras compartía mi historia. Comprendí que no estaba sola, que la traición de Matías no definía quién era yo, sino que era solo un capítulo, en un libro que aún estaba escribiendo. Y así, aunque el camino se presentaba difícil, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la cabeza en alto y el corazón decidido. La noche que descubrí la verdad sobre Matías, el mundo que había construido alrededor de mí, se desmoronó como un castillo de naipes. Era un día cualquiera en la ciudad de Los Ángeles, donde las luces brillantes y las mansiones imponentes a menudo enmascaraban secretos oscuros. Aquel fatídico día, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, un correo electrónico atrapó mi atención. La dirección era desconocida, pero el asunto, Cuentos Offshore, me hizo el corazón latir más rápido. Con la curiosidad y el temor entrelazados, abrí el mensaje. Lo que leí me heló la sangre. Matías, el hombre que había considerado mi compañero de vida, había estado involucrado en una serie de transacciones sospechosas. Cuentas bancarias en paraísos fiscales, grandes sumas de dinero que provenían de inversiones dudosas, y lo que es peor, un esquema de lavado de dinero que ponía en peligro no solo su futuro, sino el mío. La traición era como un puñal en mi pecho, y en ese momento entendí que la vida que había elegido junto a él no era más que una fachada construida sobre mentiras. El recuerdo de nuestras noches de risas y nuestras promesas de amor eterno se desvaneció, reemplazado por un torrente de emociones a ira, tristeza y una profunda sensación de pérdida. No solo había sido engañada, sino que también había puesto en riesgo mis propios ahorros, mis sueños de una vida en lujo y tranquilidad. Las imágenes de nuestra hermosa mansión, los coches de lujo en el garage y los diamantes que adornaban mis dedos, se convirtieron en símbolos de una vida, construida sobre la base de la fraudulencia. Con cada palabra del correo, la realidad se hacía más clara. Matías había robado no solo mi confianza, sino también la estabilidad que había creído tener, las inversiones que había hecho con tanto esfuerzo, los bienes raíces que habíamos adquirido juntos. Todo estaba amenazado por su codicia. Era como si una pesada losa hubiera caído sobre mis hombros, y la desesperación comenzó a apoderarse de mí. No podía permitir que todo se desmoronara sin luchar. Tomé una decisión drástica, intuitiva, casi instintiva. Inmediatamente, llamé a mi abogado, Fernando, un hombre de confianza que siempre había estado a mi lado en los momentos difíciles. Le conté sobre la revelación y la urgencia de la situación. Fernando, con su voz calmada, me explicó que había formas de proteger mis bienes, pero que debía actuar rápido. La idea de congelar todas las cuentas de Matías me llenó de un extraño sentido de poder. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Días después, en la oficina de Fernando, me senté frente a él con un corazón que latía con fuerza. Me dijo que había iniciado los trámites para congelar las cuentas de Matías, y aunque el proceso legal podía ser complicado, tenía fe en que lograríamos recuperar lo que era mío. La idea de enfrentar a Matías en una corte me aterrorizaba, pero sabía que no podía dar un paso atrás. La traición había sido profunda y dolorosa, pero también había encendido algo en mí, una llama de determinación que no podía ignorar. Mientras tanto, mi vida personal se desmoronaba. Las noches se hicieron más largas y solitarias, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Matías, con su sonrisa encantadora y su mirada seductora, se transformaba en la de un extraño. No podía dejar de pensar en cómo había sido capaz de traicionarme de esa manera. La tristeza se convirtió en rabia, y la rabia en un deseo incontrolable de justicia. En los días siguientes, cada vez que se acercaba a mí, sentía que el aire se volvía más pesado. La tensión era palpable,
y cada conversación se sentía como una danza delicada, en la que ambos sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente. Matías intentaba mantener la fachada de normalidad, pero yo podía ver a través de su actuación. Había un brillo nervioso en sus ojos que me decía que él también sabía que el tiempo se estaba agotando. Una noche, mientras cenábamos en un elegante restaurante de la ciudad, la atmósfera se tornó tensa. Matías comenzó a hablar sobre nuestros planes para el futuro, mencionando viajes a lugares exóticos y lujosos, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Solo pensaba en cómo había estado construyendo su futuro sobre una base de mentiras. Era como si un volcán estuviera a punto de entrar en erupción dentro de mí, y no podía mantenerme en silencio por más tiempo. Con la voz temblorosa pero decidida, le cuestioné sobre las cuentas y las transacciones que había descubierto. La mirada en su rostro cambió de sorpresa a desdén, y su respuesta fue un intento burdo de desviar la atención. No te preocupes por eso, Camila. Todo está bajo control, dijo. Pero su tono era frío y evasivo. En ese momento, supe que no podía seguir viviendo en esa mentira. El estallido de emociones que había reprimido durante semanas, finalmente salió a la superficie. No puedo creer que me hayas hecho esto. Matías, has estado jugando con mi vida y mis sueños. La ira y el dolor se mezclaron en mis palabras, y la cena se convirtió en un campo de batalla emocional. Las miradas de otros comensales se dirigieron a nosotros, pero no me importó. Necesitaba que supiera que estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de esa noche, decidí que no podía permitir que su mundo de mentiras continuara. Con la ayuda de Fernando, comencé a recopilar pruebas, a buscar cada detalle que pudiera solidificar mi caso. La auditoría que vendría era un proceso doloroso, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para recuperar lo que era mío. Las horas se convirtieron en días, y cada día que pasaba, me sentía más empoderada, más decidida a tomar el control de mi vida. Mi viaje hacia la justicia no solo se trataba de recuperar mis bienes, sino de recuperar mi dignidad y mi voz. La traición de Matías había sido un golpe devastador, pero también había despertado en mí una fuerza que nunca supe que tenía. Mientras me preparaba para la batalla legal que se avecinaba, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. La traición no me definiría, al contrario, me impulsaría a seguir adelante, a construir un futuro donde la traición no tuviera lugar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de mi oficina, iluminando el desorden que había invadido mi vida. Documentos esparcidos, recibos de transacciones que parecían inofensivos a primera vista, pero que bajo la luz de la verdad, se convertían en piezas de un rompecabezas que demostraba la magnitud de la traición. Matías, el hombre que había compartido mis sueños y mis noches, había estado jugando a ser un magnate del lujo, mientras yo estaba distraída por la ilusión de nuestra felicidad. Esa mañana, mientras revisaba minuciosamente cada hoja, sentí que el aire se volvía denso, como si el peso de su engaño me aplastara. El silencio en la oficina era ensordecedor, solo interrumpido por el leve susurro del ventilador y el sonido de mis dedos recorriendo el papel, como si buscara respuestas en cada línea. Fernando, mi abogado, llegó puntual como siempre. Su presencia era un bálsamo en medio de la tormenta. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una mirada que transmitía seguridad. Camila, comenzó, tomando asiento frente a mí. Hemos recopilado una cantidad significativa de información sobre las cuentas offshore de Matías. Lo que descubrimos es mucho más profundo de lo que imaginábamos. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar sus palabras. Sabía que la evasión fiscal era un delito grave, pero nunca pensé que mi vida estuviera tan entrelazada con el lavado de dinero y la corrupción. El eco de sus palabras resonaba en mi mente, creando un crescendo de ansiedad. ¿Dónde están esas cuentas?, pregunté, mi voz apenas un susurro, casi temerosa de la respuesta. Fernando se inclinó hacia adelante, su expresión grave y decidida. En varias jurisdicciones, principalmente en el Caribe, ha estado moviendo fondos a través de un laberinto de empresas fantasma, lo que hace que cualquier auditoría sea extremadamente complicada. El IRS y el SAT podrían tener mucho que decir sobre esto. Mis pensamientos volaron a las vacaciones que habíamos pasado en esos paraísos tropicales, donde el sol brillaba y las olas susurraban promesas de felicidad. Ahora, esos recuerdos se teñían de un color amargo. La magnitud de la traición de Matías no solo me afectaba a mí. La red que había tejido podría involucrar a muchas más personas. Mientras Fernando me explicaba los detalles, cada palabra se convertía en un ladrillo que construía la muralla de mi resolución. Necesitamos actuar rápido, Camila. Si queremos presentar una demanda judicial y congelar sus cuentas bancarias, debemos reunir evidencia sólida. Este tipo de fraude no solo es legalmente complejo,
sino que también es peligroso. Miré a Fernando a los ojos, sintiendo la presión de la situación. Las paredes de mi oficina parecían cerrarse, y el aire se tornó pesado. «Estoy lista», respondí, mi voz firme. No voy a permitir que su mundo de mentiras continúe. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Pasé horas en mi oficina, revisando cada estado de cuenta, cada transferencia, cada compra que había hecho Matías, la mansión donde vivíamos, los coches de lujo que habíamos adquirido. Incluso los diamantes que me había regalado en ocasiones especiales eran parte de un esquema más grande que solo yo podía desentrañar. Encontré pruebas de inversiones en bienes raíces que no estaban a mi nombre, propiedades que Matías había adquirido para esconder sus actos ilícitos. Cada vez que descubría un nuevo indicio de su deslealtad, una punzada de repulsión crecía en mi interior, pero el fuego de la determinación ardía aún más intensamente. Una tarde, mientras examinaba un documento que revelaba la conexión de Matías con una empresa offshore, recibí un mensaje de texto de Jimena, una amiga y confidente que había estado a mi lado en mis momentos más oscuros. «Camila, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti». Su preocupación era palpable, y decidí abrirle mi corazón. «Estoy en medio de una batalla, Jimena. Matías me ha traicionado de formas que no puedo describir». La respuesta de Jimena llegó rápidamente. «¿Quieres que te ayude? Estoy aquí para lo que necesites». Su apoyo me dio un respiro. En medio de la desolación, había un rayo de luz, un recordatorio de que no estaba sola. Con la ayuda de Fernando, comencé a trazar un plan. Cada paso debía ser meticulosamente calculado. «Debemos involucrar a un auditor privado», sugirió Fernando un día, mientras revisábamos los documentos. «Alguien que pueda analizar las finanzas de Matías y proporcionar un informe detallado que sustente nuestra demanda». Acepté de inmediato. Necesitaba que el mundo conociera la verdad, que la corte viera la magnitud de su fraude fiscal. La idea de llevarlo a juicio me llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Era un paso hacia la justicia, pero también un desafío que podría costarme todo. Los días se convirtieron en semanas, y la presión aumentaba cada vez que Matías llegaba a casa. Su sonrisa deslumbrante me hacía recordar los momentos felices que habíamos compartido, pero también me recordaba la traición que latía bajo la superficie. Cierro los ojos, why and me meant. Sus palabras retumban, siempre estaré a tu lado. Camila. Esa promesa se convirtió en veneno. La imagen de él disfrutando de la vida que había construido con mis ahorros, con la certeza de que yo no lo sabía, me llenaba de una ira que apenas podía controlar. Cada conversación trivial se convertía en un acto de resistencia, cada risa compartida, en una máscara que ocultaba el dolor que me desgarraba por dentro. Fue entonces cuando decidí que era el momento de actuar. Había reunido suficientes pruebas para solicitar una congelación de sus cuentas. En el fondo, sabía que esto derrumbaría su mundo, pero no podía preocuparme por eso. Su traición había sido una declaración de guerra, y yo estaba lista para luchar. «Fernando, necesitamos presentar la demanda esta semana», le dije con firmeza. «No puedo esperar más es hora de que Matías enfrente las consecuencias de sus actos». Su mirada se iluminó con aprobación, y asintió, mientras comenzaba a preparar los documentos necesarios. La espera se sintió interminable. Cada día que pasaba se arrastraba con la pesadez de la incertidumbre. Sin embargo, la adrenalina corría por mis venas. Cada prueba que reunía me acercaba más a la verdad y a la justicia que tanto anhelaba. La tensión crecía, y aunque sabía que esto cambiaría todo, no podía dar marcha atrás. La traición de Matías había desatado en mí una fuerza que nunca imaginé que poseía, y estaba lista para usarla. La batalla apenas comenzaba, y estaba decidida a salir victoriosa. Mientras miraba por la ventana de mi oficina, contemplando el horizonte que se extendía ante mí, entendí que todo lo que había construido sobre la base de la confianza ahora dependía de mi valentía para enfrentar la verdad. El día que decidí contratar a Gabriel, el abogado especializado en fraudes, sentí como si hubiera dado un paso firme hacia la reivindicación de mi dignidad. La idea de luchar contra Matías, el hombre que había compartido mis sueños y mis ahorros, me llenaba de rabia y determinación. La madrugada que seguía a mi decisión, me desperté con una mezcla de ansiedad y resolutiva calma. La luz del sol se filtraba por las cortinas de mi mansión de la Ciudad de México, iluminando cada rincón lujoso, pero en mi corazón había un vacío que solo podría llenarse con justicia. Gabriel era un hombre de unos 40 años, con una presencia imponente, cabello oscuro y una mirada que transmitía confianza. Cuando nos conocimos, supe de inmediato que era la persona adecuada para enfrentar este desafío. Su oficina estaba decorada con pinturas modernas
y muebles de diseño que reflejaban su éxito profesional. Me recibió con una sonrisa y una mano firme que me dio la seguridad que necesitaba en ese momento. En su mirada había un brillo de determinación, como si cada caso que había tomado lo hubiera preparado para este encuentro. Camila, tengo claro lo que necesitas, comenzó, mientras se acomodaba en su silla, cruzando las piernas con elegancia. La situación con Matías es complicada, pero no imposible. Vamos a desenterrar sus cuentas offshore y cualquier indicio de fraude fiscal que haya cometido. Lo que necesitas es un plan sólido. Escuchar esas palabras me llenó de entusiasmo. La idea de que había un camino para desmantelar el mundo de mentiras que Matías había construido a mi alrededor era liberadora. ¿Qué tipo de pruebas necesitamos?, le pregunté, con la voz entrecortada por la emoción. Mi mente comenzaba a trabajar velozmente, imaginando cada detalle de lo que podría significar la justicia. Primero, recolectaremos todos los documentos relacionados con sus inversiones y cuentas bancarias. Necesitamos demostrar que hubo un uso indebido de tus ahorros. Why no solo eso. También hay que investigar si ha estado involucrado en lavado de dinero o evasión fiscal. El IRS y el SAT no se toman estos casos a la ligera, explicó Gabriel. Su tono se tornó serio. En ese momento, el peso de la responsabilidad se asentó sobre mis hombros. No era solo un juego, era una lucha por mi futuro. La complejidad del proceso me asustaba, pero al mismo tiempo, la adrenalina corría por mis venas. Estoy lista para hacer lo que sea necesario, le dije con determinación. No iba a permitir que Matías se saliera con la suya. Había arruinado mi vida, y ahora iba a perderlo todo, incluso su orgullo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones y llamadas. Gabriel se convirtió en mi guía, un faro en medio de la tormenta que había desatado la traición de Matías. Juntos, comenzamos a reunir pruebas, desde correos electrónicos que revelaban su manipulación, hasta recibos de transferencias que mostraban cómo había dispuesto de mis ahorros sin mi consentimiento. La búsqueda de estas evidencias se transformó en una misión personal, una búsqueda que no solo se trataba de recuperar lo perdido, sino de restablecer mi identidad. Cada vez que descubríamos una nueva evidencia, sentía que la ira que había acumulado se transformaba en energía. Las largas noches en las que revisábamos documentos se convirtieron en momentos de camaradería. Gabriel me contaba historias de otros casos que había manejado, y aunque la mayoría eran desalentadoras, siempre terminaba con una nota de esperanza. Recuerda, Camila me decía, mirándome a los ojos con la seriedad que la situación merecía, no estás sola en esto. La justicia puede ser lenta, pero cuando llega, es implacable. A medida que avanzábamos, las tensiones aumentaban. Matías, por su parte, parecía ignorar el huracán que se avecinaba. Su vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Seguía disfrutando de su coche de lujo y de la mansión que habíamos compartido, mientras yo luchaba por recuperar lo que me pertenecía. Era un juego de apariencias, y la suya era cada vez más frágil. Recuerdo una tarde en particular cuando lo vi salir de un elegante restaurante en Polanco, riendo con amigos. La ira me recorrió como un rayo. ¿Cómo podía actuar con tanta desfachatez, como si no hubiera destrozado mi vida? Una mañana, mientras revisábamos unas auditorías que Gabriel había preparado, recibí un mensaje de Renata, una amiga en común. Camila, he oído rumores sobre Matías, está preocupado por algo. Puedes aprovecharte de eso, escribió. Mi corazón se aceleró. Esa era la oportunidad que necesitaba. ¿Qué sabes?, respondí. Ansiosa por descubrir más. En la incertidumbre se mezclaba con una chispa de esperanza. La respuesta de Renata llegó rápidamente. Ha estado hablando de una auditoría. Algo no va bien en sus cuentas. La gente de su círculo ya lo nota. Tal vez si presionas un poco más, lo pondrás contra las cuerdas. Esa información era oro. Con la ayuda de Gabriel, decidimos que lo mejor sería actuar rápido. Si Matías está nervioso, es el momento perfecto para congelar sus cuentas. La sorpresa lo desestabilizará y lo obligará a actuar, le dije a Gabriel. Y él asintió, dándome la razón. La idea de que sus bienes raíces y su estilo de vida se vieran amenazados me llenó de una satisfacción oscura. Por fin, la mesa se estaba girando. Vamos a preparar la demanda y solicitar el congelamiento de sus activos. Esto le hará entender que no puede jugar con la vida de los demás sin consecuencias, dijo Gabriel, su voz llena de determinación. Con cada palabra que pronunciaba, la imagen de Matías sufriendo un golpe de realidad se instalaba en mi mente, y no podía evitar sonreír al imaginarlo. Mientras el proceso avanzaba, me di cuenta de que no solo estaba luchando por el dinero que había perdido,
sino también por mi dignidad. La traición de Matías había sido una puñalada en la espalda, pero ahora estaba lista para enfrentar la batalla y recuperar lo que era mío. La vida de lujo que habíamos compartido se había convertido en un recordatorio de su traición, y cada paso que daba me acercaba más a la justicia. La fecha de la audiencia se acercaba, y con cada día que pasaba, mi determinación crecía. Matías no tenía idea de lo que se le venía encima, y aunque las sombras del pasado aún acechaban mis pensamientos, estaba lista para enfrentar la tormenta. Mi mundo había cambiado para siempre, pero ahora era yo quien tenía el control, y no pensaba dejarlo escapar. En esos momentos de incertidumbre, recordaba las palabras de Gabriel, y esa fe en la justicia se convirtió en mi armadura. La lucha apenas comenzaba, y estaba decidida a ganar. Me desperté una mañana con el sol colándose a través de las cortinas de mi elegante apartamento en Ciudad de México. Había dejado atrás la mansión que compartía con Matías, un lugar que ahora representaba traición y dolor. En su lugar, me había refugiado en un espacio más pequeño, pero lleno de luz y esperanza. Los rayos dorados iluminaban las paredes blancas, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta que aún rugía en mi interior. Sin embargo, el peso de la incertidumbre me acompañaba. La fecha de la audiencia se acercaba y, aunque había estado preparando mi caso con la ayuda de Gabriel, la ansiedad me consumía como un fuego voraz. Gabriel se había convertido en mi aliado más cercano. Con su mirada intensa y su cabello oscuro, siempre parecía un poco desaliñado, pero su mente era brillante, y eso era justo lo que necesitaba en ese momento. Nos habíamos pasado horas revisando documentos, buscando pruebas que pudieran desmantelar el esquema que Matías había creado. La idea de enfrentar a Matías, de deshacerme de su control sobre mi vida, era tanto una liberación como un tormento. La mezcla de emociones en mi pecho era abrumadora. Por un lado, el deseo de justicia ardía en mí, y por otro, el miedo a lo desconocido me mantenía despierta por las noches, preguntándome si realmente estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder. El día de la audiencia finalmente llegó. La corte estaba llena de gente, algunos con trajes caros, y otros simplemente vestían con elegancia. Miré a mi alrededor, sintiendo que cada mirada se posaba sobre mi con mi piel bronceada y mi cabello oscuro. Sabía que destacaba, pero no quería que eso me distrajera. Tenía que mantenerme firme. La sala era un laberinto de emociones: miedo, esperanza, odio, pero yo iba a ser la que dictara el rumbo de esta historia. La tensión en el aire era palpable. Podía sentirla como una cuerda tensa lista para romperse. La corte se convirtió en un microcosmos de mi vida, un reflejo de la lucha que había estado librando en silencio por tanto tiempo. La primera fase del juicio fue un tira y afloja entre los abogados. Matías, con su sonrisa encantadora y su aspecto de hombre exitoso, parecía confiado, pero yo sabía que debajo de esa fachada había una red de mentiras. Su abogado, un hombre de aspecto impenetrable, intentó desacreditar mis argumentos, pero Gabriel estaba preparado. Presentó nuestras pruebas con precisión quirúrgica en cuentas bancarias offshore, documentos de inversiones que ni Matías había imaginado que encontraríamos. Cada documento era un golpe directo a la cara de la mentira que él había construido. Sentí que el aire se volvía más denso con cada revelación, como si la sala estuviera conteniendo el aliento, esperando la verdad que finalmente saldría a la luz. Mientras la audiencia avanzaba, las emociones se intensificaron. Escuchar las palabras de Matías, tratando de girar la historia a su favor, me llenó de rabia. No solo había robado mis ahorros, sino que había intentado destruir mi vida. Yo, la mujer que una vez había confiado en él ciegamente, ahora estaba en pie de guerra. En un momento, nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante, supe que había una chispa de duda en sus ojos. La culpa, la ansiedad, todo lo que había intentado ocultar se asomaba a la superficie, como un monstruo que había permanecido bajo la cama durante demasiado tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba a Gabriel presentar la evidencia de su fraude fiscal. El IRS no dejará pasar esto, dijo con voz firme. Las palabras resonaron en la sala como un eco de justicia. Era un juego peligroso, pero estaba dispuesta a jugarlo. Los murmullos de la audiencia me envolvían, pero mi mente estaba clara. Tenía que seguir adelante no solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sido víctimas de la traición. La historia de tantas mujeres que habían perdido sus esperanzas y sus sueños a manos de hombres como Matías me impulsaba, y no podía permitir que esta oportunidad se desvaneciera. Sin embargo, había un dilema en mi interior. ¿Cómo podía estar segura de que estaba haciendo lo correcto? La venganza nunca había sido parte de mi plan, pero Matías
me había llevado a este punto. La idea de congelar todas sus cuentas me había parecido un acto de justicia en su momento, pero ahora que estaba frente a él, el peso de mis decisiones se hacía más pesado. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Destruir su vida como él había destruido la mía? La batalla entre el deseo de justicia y la necesidad de perdón se libraba en mi interior, y cada argumento presentado en la corte parecía intensificar esa lucha. Las tensiones en la sala se intensificaron cuando el juez pidió silencio. Se procederá con la auditoría de los registros financieros, dijo, y mi corazón se detuvo. Sabía que esta era la puerta que había estado esperando. Gabriel y yo habíamos preparado todo para este momento. Los registros de lavado de dinero, las transferencias sospechosas, todo estaba en su lugar. Las cartas estaban sobre la mesa, y no había vuelta atrás. La determinación en la voz del juez me llenó de una mezcla de alivio y temor. La verdad estaba al borde de ser revelada, pero las consecuencias podrían ser devastadoras. La voz del juez resonó, y sentí que el tiempo se detenía. Se abrirá una investigación sobre las cuentas bancarias de Matías y los posibles delitos relacionados con la evasión fiscal. En ese instante, un torrente de emociones me invadió. La venganza se estaba materializando, y aunque había un alivio palpable en mi pecho, también había una sombra de duda. ¿Era esto lo que quería realmente? ¿La destrucción total de quien una vez amé? La ambigüedad del amor y el odio se entrelazaban en mi mente, creando un torbellino de pensamientos y sentimientos que era casi insoportable. Mientras la sesión se cerraba, sentí que la atmósfera se tornaba pesada. La mirada de Matías, llena de sorna y desafío, se convirtió en un recordatorio de lo que estaba en juego. Sabía que no podía retroceder. La batalla apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Gabriel se acercó a mí y me susurró: «Esto es solo el principio, Camila». Sus palabras, aunque reconfortantes, también tenían un aire de advertencia. La lucha que habíamos emprendido no solo era por mí, era por todas aquellas que habían soportado el mismo tipo de traición. Al salir de la corte, la adrenalina corría por mis venas. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de mis decisiones resonaba en mi mente. La vida que había construido se había desmoronado, pero también estaba surgiendo algo nuevo. La venganza no era solo por mí, sino también para liberarme de las cadenas que Matías había impuesto. Tenía que estar lista para la próxima jugada, y no había vuelta atrás. La tormenta se avecinaba, y yo estaba lista para enfrentarla de frente, con la determinación de una mujer que había perdido mucho, pero que estaba decidida a no perderse a sí misma en el proceso. El aire en la mansión de Matías estaba cargado de tensión. Cada paso que daba hacia la sala de estar me parecía un eco de mis propias inseguridades, pero también de mi determinación. La opulencia del lugar, con sus muebles de lujo y sus paredes adornadas con obras de arte de renombrados artistas, solo me recordaba lo que había estado en juego en mi vida, mis ahorros, mi dignidad. No podía dejar que el miedo me paralizara. Había llegado el momento de desmantelar la fachada que tanto había costado construir. Gabriel estaba a mi lado. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Su mirada reflejaba una mezcla de apoyo y desafío. «Recuerda, Camila, esto no es solo una confrontación, es tu oportunidad de reclamar lo que es tuyo», me dijo. Y aunque sabía que había verdad en sus palabras, el nudo en mi estómago no se deshacía. Matías y Jimena, mis antiguos aliados, ahora se habían convertido en mis mayores enemigos. Al entrar al salón, vi a Matías sentado en su lujoso sofá de cuero, con una expresión de desprecio en su rostro. Jimena estaba a su lado, mirando con desafío. La traición de ellos me había hecho perder más que dinero. Había arrasado con la confianza que alguna vez les tuve. «¿Qué quieres, Camila? ¿Vas a seguir con tu juego de víctima?», dijo Matías, su tono cortante como un cuchillo. «No soy una víctima», respondí, sintiendo que el fuego de mi determinación empezaba a arder en mi interior. Había pasado demasiado tiempo siendo la sombra de mis propios sueños, dejando que otros dictaran mi valor. He venido a reclamar lo que es mío, lo que me han robado, mis ahorros, mi patrimonio, todo lo que he trabajado para conseguir». Mi voz resonó en la habitación, y por un momento, el silencio me llenó de una extraña satisfacción. Era como si cada palabra que pronunciaba levantara un muro entre ellos y yo, una barrera que simbolizaba mi nueva fortaleza. «¿Y qué piensas hacer? ¿Demandarnos? ¿Acusar a gente como nosotros de fraude? Te advierto que tenemos recursos, Camila. Cuentas offshore, inversiones en bienes raíces que no podrás tocar», se burló Jimena, con una sonrisa arrogante que me hizo hervir la sangre. La forma en que hablaba, como si estuviera sentada en un trono, me recordó que había sido cómplice de sus manipulaciones en el pasado, pero sabía que tenía un as bajo la manga.
algo que ellos no esperaban. Quizás deberías empezar a preocuparte por el IRS y el SAT, Jimena. He estado recopilando pruebas de la evasión fiscal y del lavado de dinero que han estado llevando a cabo. Una auditoría podría arruinar todo lo que han construido, dije, sintiendo como el poder de mis palabras comenzaba a tomar forma. La idea de que sus vidas de lujo pudieran desmoronarse en un instante me llenó de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Y con la ayuda de un abogado, podría llevarlos a la corte. Estoy lista para enfrentar las consecuencias. El rostro de Matías palideció por un instante, y vi cómo la arrogancia se desvanecía en sus ojos. La incertidumbre se coló en la habitación, como un aire frío que desafiaba la opulencia que los rodeaba. No puedes hacer esto, Camila. Tienes que pensar en lo que perderás. No solo tus ahorros, sino también tu reputación. ¿Te gustaría que todo el mundo supiera lo que has hecho para conseguir lo que tienes? Intentó intimidarme, pero sus palabras ya no me afectaban. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome inferior, y esa etapa había llegado a su fin. ¿Y tú, Matías? ¿Qué diría la gente si supieran que un hombre como tú se ha beneficiado del sufrimiento de otros? ¿Qué dirían de tu imagen de éxito y lujo? Respondí, sintiendo que cada palabra me acercaba más a la verdad. El mundo no se detiene por tu dinero, pero yo estoy aquí para demostrar que la justicia puede prevalecer. Mientras hablaba, la imagen de mi antiguo yo, temerosa y sumisa, se desvanecía como un espejismo, dejándome con la claridad de un nuevo propósito. La sala se convirtió en un campo de batalla de emociones, donde la historia de traición y deslealtad se desnudaba ante mis ojos. Matías y Jimena intercambiaron miradas nerviosas, y en ese instante, su poder se desmoronó. Las paredes decoradas con arte caro parecían ahora un telón de fondo para un drama que había estado esperando para ser representado. Camila, no tienes idea de lo que estás provocando, dijo Matías, casi suplicando, pero no había vuelta atrás. No pienses que puedes salirte con la tuya. Te aseguro que no permitiré que arruines lo que hemos construido. Su tono era una mezcla de amenaza y desesperación, un reflejo de su frágil ego, construido sobre la traición, sobre el dolor ajeno. No tengo miedo de lo que vendrá, porque he aprendido que la verdadera fortaleza no radica en el dinero, sino en la valentía de enfrentar la verdad, respondí con firmeza. Y hoy, estoy lista para enfrentar cada consecuencia. Gabriel se acercó un paso más. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola. Tú no eres la única en esta lucha, Matías. Muchos han sufrido por causa de tu avaricia. Es hora de que pagues por tus crímenes, dijo, y su voz resonó con una fuerza que me dio más valor. Me sentí respaldada por la verdad de nuestras palabras, como si cada sílaba pronunciada fuera un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. La atmósfera se cargó de una tensión palpable. Sabía que las palabras eran solo el principio. Necesitábamos actuar. Voy a llevar esto a la corte, y no me detendré hasta obtener justicia, afirmé. Cada palabra salía de mi boca con la fuerza de una mujer decidida a recuperar su vida. Mi corazón latía con fuerza, alimentado por la adrenalina de la confrontación, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control sobre mi destino. Matías, que antes parecía imbatible, ahora se mostraba vulnerable. Puedes intentar, pero tengo recursos que tú no comprendes, dijo, aunque su tono ya no tenía la misma seguridad. La realidad de su situación empezaba a calar en su mente, y eso me daba una extraña satisfacción. Y yo tengo la verdad de mi lado, respondí, y eso es más poderoso que cualquier cuenta bancaria offshore, o cualquier mansión que hayas acumulado con engaños. La convicción en mis palabras resonaba en mis oídos como un himno de liberación. Al salir de la mansión, sentí que el peso de mis decisiones comenzaba a levantarse. La confrontación había sido intensa, pero había dado el primer paso hacia la libertad. La tormenta que había temido se transformaba en un viento que impulsaba mis alas. La lucha apenas comenzaba, pero esta vez estaba lista para enfrentar cada desafío que viniera. Mientras me alejaba, una nueva luz brillaba en mi interior, una luz que prometía un futuro donde la justicia no solo sería un concepto, sino una realidad que estaba decidida a alcanzar. La brisa fresca de la tarde acariciaba mi piel bronceada, mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, un lugar que había dejado de ser solo un fondo vibrante para convertirse en el escenario de mi resurgimiento. Había pasado por un torbellino emocional, y aunque la tormenta aún rugía en mi interior, sentía que la claridad comenzaba a abrirse camino. La confrontación con Matías había sido un hito, un punto de inflexión que me había sacudido hasta los cimientos, y ahora, cada paso que daba resonaba con la fuerza de una mujer decidida a reclamar su vida. Las luces de la ciudad brillaban con un lujo deslumbrante, reflejando la opulencia que Matías había construido sobre mentiras y fraudes.
mansiones adornadas, coches de lujo, y el eco del dinero sucio que había alimentado su ambición desmedida. Pero, ¿qué valor tenía todo eso si se había construido sobre la estafa y la corrupción? Mientras pensaba en eso, una sonrisa se dibujó en mis labios. Ahora, sabía que la verdadera riqueza no se medía en bienes raíces o en cuentas bancarias offshore, sino en la libertad y la verdad, elementos que había despreciado en el pasado, pero que ahora abrazaba con todas mis fuerzas. Mi primer paso después de la confrontación fue contactar a un abogado. Guadalupe, una mujer astuta y perspicaz, había sido recomendada por un amigo de confianza. Sabía que debía asegurarme de que cada documento estuviera en orden, cada testamento, cada inversión y cada detalle que pudiera ser útil en la demanda judicial que estaba a punto de presentar. Era hora de que Matías y sus cómplices enfrentaran las consecuencias de sus actos, la evasión fiscal que habían perpetrado, el lavado de dinero que habían camuflado en su lujosa vida. Todo saldría a la luz. La auditoría del SAT y el IRS no serían más que el principio de su caída. Mientras me reunía con Guadalupe, la sensación de empoderamiento crecía dentro de mí. Ella revisó los documentos. Su mirada se iluminó al ver las evidencias que había recolectado. Esto es sólido, Camila. Tienes una buena oportunidad de ganar, me dijo con confianza. Su aliento me dio fuerzas. Ya no era la mujer vulnerable que había sido antes. Ahora era una guerrera dispuesta a luchar por su verdad. Recorrimos cada detalle de lo que había sucedido, y mientras hablábamos, me sentía como si las cadenas que me habían mantenido atadas se estuvieran rompiendo, un eslabón a la vez. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba sobre Matías y su círculo. Las noticias sobre la demanda comenzaron a filtrarse, y podía sentir como su mundo de lujo y privilegio empezaba a tambalearse. Las cuentas bancarias, que una vez parecieron inquebrantables, empezaron a congelarse, y su arrogancia se transformó en desespero. Recibí mensajes de Fernando y Renata, amigos de Umashias, quienes intentaron disuadirme, haciéndome sentir culpable por lo que estaba haciendo. Pero yo sabía que esto no era solo por mí, era por todas las personas que habían sido víctimas de su fraude. Cada palabra de ellos, aunque cargada de acusaciones, solo alimentaba mi determinación. La voz de la verdad era más fuerte que sus intentos de intimidarme. Cuando finalmente llegó el día de la corte, mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la anticipación de la justicia. La sala estaba llena. Podía ver a Matías, pálido y nervioso, rodeado de sus abogados. Su mundo, construido sobre el engaño, estaba a punto de desmoronarse. Sentí una oleada de satisfacción al verlo perder su aire de confianza. La juez, una mujer imponente, escuchó cada palabra de la evidencia que había presentado. Era como si estuviera en un escenario. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la sala, y el murmullo de la audiencia se transformaba en un coro de apoyo silencioso. Recorrí cada detalle, cada número, cada transacción corrupta. Mientras lo hacía, me di cuenta de que la justicia no solo estaba en la corte, estaba en mí, en mi voz, en mi valentía. La mirada de Matías se tornó de desprecio a incredulidad, y en ese instante, su mundo se derrumbó. La juez dictó su veredicto an culpable. La sala estalló en murmullos, y un sentimiento de liberación inundó mi ser. Había ganado no solo la batalla legal, sino también mi dignidad y mi paz. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, no de tristeza, sino de una profunda alegría. Finalmente, había logrado lo que creí imposible. Al salir del tribunal, el aire fresco de la ciudad me envolvió como un abrazo cálido. Había recuperado más que mis ahorros. Había recuperado mi vida. Mis pasos resonaban con fuerza sobre el pavimento, cada uno un símbolo de mi triunfo. Había enfrentado mis demonios, y aunque aún había heridas que sanar, la cicatriz que quedaría sería un recordatorio de la mujer fuerte que había luchado por su verdad. En mi mente, ahora había un espacio para la esperanza, para un futuro que antes me parecía remoto. Matías, por su parte, enfrentaría las consecuencias de sus acciones, las cuentas congeladas, las demandas que se multiplicarían, y la reputación que se desvanecería como un espejismo. Jimena, su cómplice, había sido atrapada en su tela de engaños, y sabía que no podría escapar del peso de sus decisiones. La justicia, al fin, había sido servida, y yo estaba lista para mirar hacia el futuro, con esperanza en el corazón. Mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, sonreí al recordar que el lujo que una vez anhelé no era más que una ilusión. La verdadera riqueza estaba en mi libertad, en la capacidad de reconstruir mi vida sin las sombras del pasado. Había aprendido a valorar lo que realmente importaba: la honestidad, la valentía y el amor propio. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo,
Sabía que cada paso que diera me acercaría más a la mujer que siempre debí ser. El futuro brillaba ante mí, lleno de posibilidades, y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. Desde ese día, cada rincón de esta ciudad, cada calle que recorría, se llenaba de un nuevo significado. La vida no solo era un ciclo de luchas y caídas, sino también de aprendizajes y renacimientos. La brisa fresca que acariciaba mi rostro me recordaba que la vida continuaba y que cada día era una nueva oportunidad para construir mi propio destino. Con una sonrisa en los labios y un fuego renovado en el corazón, me adentré en mi nueva vida, lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la verdad siempre prevalecería.